¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Hoy el presidente Piñera comenzó su gira hacia Argentina, país donde no va a encontrar un embajador chileno. Y es que quedó en suspenso la designación de Pablo Piñera en ese cargo precisamente por su apellido, es decir, por ser el hermano del presidente. A las primeras acusaciones de nepotismo se sumó una presentación ante Contraloría de diputados de oposición que buscan impugnar ese nombramiento. El propio presidente tuvo que salir a dar explicaciones planteando que lo escogió porque reúne todos los requisitos. ¿Mérito o nepotismo? Eso va a ser parte del debate esta noche en Vía Pública y tenemos una pregunta para que ustedes también participen ahí en la página de Facebook. Pueden votar, está en la página de 24horas.cl. Una pregunta obviamente vinculada al debate. ¿De qué modo califica la designación de Pablo Piñera como embajador de Argentina como una facultad exclusiva del presidente? ¿Primó el mérito, un error político o un acto ilegal? Están ahí las alternativas para que ustedes voten y al final de Vía Pública vamos a estar revisando los resultados. Vamos con informaciones que han estado marcando esta jornada. El presidente Piñera lanzó el sistema táctico de operación policial para combatir la delincuencia. Con esto el gobierno pretende disminuir en un 20% los niveles de victimización. Las ganancias de las ISAPRES superaron los 70.000 millones de pesos durante el año pasado, siendo el mayor incremento desde el 2012. Y el Vaticano confirmó que el Papa Francisco le va a pedir perdón personalmente a las víctimas de Caradima. Hamilton, Cruz y Murillo se van a reunir con el pontífice este fin de semana. Nos vamos a ir a una pausa y ya vamos a estar de regreso acá en Vía Pública con el debate de esta noche. Hay ganas de conversar acá en este panel, por eso ya había en la pausa comenzado el debate. Vamos a saludar a quienes nos acompañan, vamos a estar conversando, como les habíamos dicho, sobre el tema de la designación de Pablo Piñera en la Embajada de Argentina. Nos acompaña Cristóbal García Huidobro, historiador, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Cristóbal, gracias por estar aquí esta noche. Viviana Yacamán, quien es cientista política y periodista, directora del área de calidad de la democracia de la Fundación Chile 21. Viviana también, muchas gracias. Susana Sierra, directora de Chile Transparente. Susana, buenas noches. Gracias, buenas noches. Eduardo Salas, presidente del PRI, vocero del Comité Directivo de Chile Vamos. Muchas gracias también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y Daniel Núñez, jefe de la bancada de diputados del Partido Comunista. Muchas gracias por estar aquí en este Vía Pública. Y les quiero formular la misma pregunta que estamos haciendo en la encuesta de Facebook. La definición sobre lo que ha ocurrido en este caso. Les estamos preguntando, ¿de qué modo califica la designación de Pablo Piñera como embajador de Argentina? ¿Facultad exclusiva del presidente? ¿Primó el mérito? ¿Un error político o un acto ilegal? Comencemos con el diputado, que es quien hizo esta presentación ante la Contraloría para impugnar este nombramiento. Bueno, lo que es evidente es que aquí hay dos cosas claras y nítidas. Primero, un acto ilegal, y yo estoy seguro que la Contraloría va a apoyar la tesis que hemos presentado el día lunes junto con los diputados del Partido Socialista, pero evidentemente, aparte de ser un acto ilegal, es un error político que yo lo llamaría garrafal. Y solo te quiero decir que ahora mismo, antes de entrar a esta escena acá, a la televisión, estaba viendo que CIPER había levantado un estudio, un informe que había hecho anteriormente y que hablaba de las inversiones que tenía Sebastián Piñera con su hermano Pablo Piñera en Argentina en el año 2004. Entre otras, una central que es una central termoeléctrica que le reportó importantes ganancias. Entonces, creo que Sebastián Piñera no solo cometió un error al hacer un nombramiento ilegal, que no se atiene a la normativa vigente, sino que además él, con su acción, revivió un debate, y creo que es uno de los debates que a él más le duelen, más daño le provocan, y que es el famoso conflicto de interés. Entonces, creo que es evidente el error político y me parece a mí que eso a mí me hace pensar que si queda algo de cordura en la moneda, y espero que Eduardo en eso pueda colaborar, yo creo que no va a entrar el famoso decreto y creo que Pablo Piñera se va a bajar, como se dice, antes de ser embajador. Eso es mi hipótesis, una suposición. Nada más que eso, por favor. ¿Qué opina? Pienso completamente lo contrario de lo que dice Daniel. Aquí estamos frente a una situación en que se ha hecho una presentación, derecho legítimo a hacerla los parlamentarios y cualquier ciudadano. Creo que la presentación va a ser rechazada porque no tiene fundamento jurídico conforme al derecho. Yo, entre otras cosas, además, soy abogado y quiero decir que aquí claramente la oposición, que representa el diputado Núñez, está haciendo un acto de parafernalia, me parece una tinterillada jurídica, y de esa perspectiva creo que la oposición es frívola, debería
preocuparse de cuestiones más esenciales que están ocurriendo en el país, que son de verdad importantes, las 260.000 o 360.000 licencias médicas que están pendientes, allí deberían fiscalizar. En otras áreas que son mucho más relevantes para el país, esto es una obsesión que tienen con el presidente Piñera y con este nombramiento, y por lo tanto luego entregaré los argumentos jurídicos para señalar por qué creo que va a ser rechazada la presentación. Sí. Mira, yo creo que coincido en el tema que es un error político, y voy a decir lo más obvio. Estamos hablando hoy día de esto. Los titulares de todos los noticieros de televisión fueron eso, ayer, anteayer. O sea, llevamos días hablando de esto, y el error político entonces es que se desvía la atención de la agenda que el gobierno, diría yo, muy efectivamente logró poner en el primer mes, ¿no? Controló la agenda, estuvo ahí, puso los ritmos, nos obligó a conversar sobre los temas que le interesaban. Y hoy día está el titular, y el interés mediático y de la opinión pública es sobre este tema que no lo beneficia al gobierno. En ese sentido, con ese solo indicador me parece que es suficiente para decir esto es un error. Y ahí más que ir al tema si es que es legal, no es legal, y por algo hoy día se está discutiendo todo un proyecto de ley para ver cómo se nominan los embajadores o otros funcionarios públicos que son atribución del presidente. Lo importante también es cómo se ve, cómo se está viendo esto de afuera. Nosotros en Chile siempre hemos sido muy buenos para decir, no, aquí no pasan estas cosas, aquí no hay corrupción, nosotros somos distintos al resto del continente, al resto de nuestros vecinos. Pero veamos cómo están viendo este tema desde Europa o desde otros países. Dicen, bueno, otro país latino más que de nuevo va y nombra a su hermano. Eso, y pese a que Mauricio Macri ha valorado esta designación, dice que lo considera como un gesto de afecto. Acá no estamos hablando si es que al presidente, o sea, obviamente que es importante que al presidente del país donde se manda el embajador le guste, pero aquí estamos hablando que hoy día nos estamos centrando en una discusión si es legal o no es legal nombrar al hermano, en vez de centrarnos en una discusión de si está bien o no está bien nombrar al hermano, si es que hay un conflicto de interés potencial o no. Del tema que no estamos hablando hoy día es ¿qué es lo que va a primar el día de mañana si es que Pablo Piñera, independiente que no dudo de su currículum, no dudo de su trayectoria profesional, llega, por ejemplo, a tener un incidente en Argentina que, o sea, yo no estoy poniendo la mano al fuego por nadie, me imagino que nadie lo hace, y tiene que ser removido de su cargo? ¿Qué es lo que va a primar? ¿Va a primar el hermano o va a primar el país? Y es una persona que está representando al país. Inevitablemente, durante todo su mandato, siempre va a seguir siendo el hermano del presidente. Sí. Quiero conocer la opinión de Cristóbal. Patricia. A ver, efectivamente yo concuerdo en que esto es una atribución exclusiva del presidente de la República, yendo al texto específico de la ley. Podremos discutir en todo caso la idoneidad, digamos, lo de la decisión. Si tú me preguntas a mí, yo creo que quizá se podría haber evitado todo este debate eligiendo a otra persona. ¿Por qué tenía que ser Pablo Piñera? Quizá hay gente que es mucho más calificada o tan calificada como él. Hay un viejo dicho histórico que dice que la mujer del César debe serlo y parecerlo. Y precisamente para evitar suspicacias uno trata de evitar este tipo de cosas. Más todavía en un país como Chile, donde históricamente nosotros el tema del nombrar parientes dentro de los gobiernos es extremadamente común, y esto cruza a todos los gobiernos los últimos, ¿qué? 200 años, 150 años de historia de nuestro país como república en forma. Entonces, también eso tiene que ver con una especie de estructura social, digámoslo, también un tema antropológico dentro de nuestra organización. No digo que esto esté correcto, en todo caso, pero hace 100 años atrás nadie le importaba que un presidente fuera sucedido eventualmente por su hijo, o que fuera sucedido por el primo, como ocurrió, por ejemplo, con Prieto y Bulnes, que eran tío y sobrino en un momento. O por ejemplo, hace 100 años atrás. Claro, hace 100 años atrás. La sociedad chilena avanzaba en esas materias. La sociedad chilena ha mutado en definitiva hacia estas ideas de transparencia, en fin, y de ahí entonces tenemos el surgimiento de toda esta legislación que desde el año 2004, 2005, me acuerdo, empezó a existir precisamente con el tema de alguna manera transparentar, por ejemplo, los sueldos, los gastos, etcétera. En fin,
En todo caso, nuevamente, yo creo que esta fue, como lo tituló un diario hace unos días atrás, este fue, por desgracia, quizá un autogol. Yo no creo que los gobiernos obliguen a conversar, yo creo, o sea, obligan a conversar y esa es su labor, porque tienen un sesgo ideológico que les es propio, y los gobiernos obligan a hablar a la gente de lo que ellos quieren, más allá de lo que la gente efectivamente tenga capacidad de decidir en algún momento. No estoy siendo cínico, pero así funcionan las cosas. Pero lo han hecho los otros gobiernos antes. Parece que todas las opiniones que aquí hay, aparte de la mía, son cuestionadoras del nombramiento. Y yo quiero decir que yo conozco a Pablo Piñera, y lo conozco desde muy joven yo. Y él era en ese tiempo académico del CIDEPLAN, cuando lo conocí en la época de la dictadura. Él fue uno de los luchadores por los derechos humanos importantes en la democracia cristiana. Estuvo muchos años en CIDEPLAN, como todos saben. Tiene su propia historia política, su trayectoria profesional, política, académica, en fin. Y por el hecho de ser hermano, no se le puede negar la posibilidad de poder representar intereses como los que corresponden a Argentina. La relación con Argentina es quizá una de las relaciones más importantes de nuestro país desde el punto de vista estratégico. Y de esa perspectiva, que un presidente nombre a una persona que cuenta con todas las capacidades, que cuenta con todos los elementos, pero además es su hermano, lo que genera mucha confianza desde el punto de vista de la relación con el país vecino, con las autoridades, con la posibilidad de poder abrir cuestiones tan importantes como la que tiene que ver con nuestra relación de integración, que es tan relevante. Pero Eduardo, mira, el problema... Creo que el hecho de que... Levantaron todas las manos en ese momento. Sí, pero mira, el hecho que se haya nombrado... A ver, pero tratemos de objetivizar la... no lo descalifica. Sí, pero mira, tratemos de objetivizar la situación, digamos, tratemos de... Y apuntar al tema legal, porque el tema legal se ha cuestionado. Si no, no va a haber diálogo, digamos, no va a haber diálogo. Y el actor que lo hizo, que fueron ustedes, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Si mañana la Contraloría, conforme a la ley y al derecho, rechaza la presentación, ¿qué van a hacer ustedes? Pero es que van a tener que acatar y aceptar lo que corresponda. Escuchemos la... Eduardo, yo te puedo responder. Sí, pero escucha, yo te puedo responder si tú dejas responder. O sea, si no, no hay diálogo. Pero quería hacerte la pregunta, nada más. Sí, no, claro, pero ya lo hiciste. Entonces, lo que pasa es que cuando uno recurre a un organismo, acepta también la competencia de ese organismo. Y por supuesto que nosotros tenemos la confianza que los argumentos son muy sólidos. Ahora, yo quiero clarificar que esto no es un problema de las características, las cualidades personales de Pablo Piñera. ¿Ya? Y tampoco es un problema que tenga que ver con la atribución o no que tiene el presidente de la República. Cristóbal lo dijo recién, el presidente de la República nombra a cargo de su exclusiva confianza como es el cargo de un embajador. El problema es que en Chile hay una ley que ya no es la ley que teníamos hace 100 años, sino que una ley que se ha ido siendo mucho más estricta en esta materia. Ya hay una normativa explícita que dice que, y fue interpretada por la Contraloría en un fallo de marzo del 2010, que establece que aquellas personas que, aunque no sean funcionarios públicos, es decir, no se rijan por el estatuto administrativo, pero sí desempeñan funciones públicas, tienen que regirse por este marco donde se establece que una autoridad de gobierno no puede nombrar a su hijo, a su hermano o a su cónyuge en las tareas que él mismo dirige. Disculpa, esto, Eduardo, también rige para un diputado. Yo no puedo contratar a mi esposa como asesora, no puedo contratar a mi hijo como parte de mi staff parlamentario, y está bien que sea así, porque es una norma de transparencia que lo que busca evitar es el conflicto de intereses. Y quiero terminar diciéndote algo que me preocupó mucho que tú dijiste y que tiene que ver con esta famosa situación que tú dices, esto no le importa a la gente. Claro, cuando decimos esto no le importa a la gente no le importa si nombran al hermano, al hijo, si nombran a Sebastián Sichel como vicepresidente ejecutivo de Corfo. Claro que le importa, porque esos son gérmenes de corrupción, y te lo quiero decir acá muy directamente. Yo no creo que es inmoral que ustedes, aparte del error que ya cometieron con nombrar a Pablo Piñera embajador, nombren a Sebastián Sichel, alguien que está involucrado en financiamiento ilegal de la política, hecho por Sokimich, director ejecutivo de Corfo, o sea, vicepresidente ejecutivo. Es decir, él va a tener que velar por la transparencia del contrato que hizo Corfo con Sokimich, alguien que está financiado ilegalmente por la empresa Sokimich. Eso, a mi juicio, es inmoral, y por supuesto que tiene que ser una preocupación ciudadana, porque si no, ¿cómo combatimos la corrupción? Entonces, como tú me dices que yo como diputado Susana, no puedo ejercer mi rol fiscalizador, lo encuentro increíble. O sea, francamente... Me gustaría responder legalmente a la afirmación que hizo. Porque Susana quiere... Y ahí también, respondiendo a lo que tú dices, Eduardo, yo no me estoy centrando si el tema es legal o no es legal. O sea, el tema puede ser legal, pero lo que importa es que tú dijiste, bueno, entonces pobrecito el hermano no puede ser.
Sí, el hermano no puede ser. O sea, cualquiera de nuestras familias o cualquier persona que asuma un cargo en la función pública tiene que asumir de que en el momento que asume el cargo en la función pública se le abren y pasa a ser una persona políticamente expuesta y se le abren ciertos conflictos y su familia también tiene que asumir y pagar las consecuencias. Por eso que generalmente estos temas también son decisiones familiares. Por lo tanto, en el momento... Y tú dices, ya, legalmente, efectivamente, el presidente puede poner a su hermano. ¿Y cuál es la señal que se está dando a todos los funcionarios públicos hacia abajo? Bueno, ustedes no pueden, porque efectivamente solo el presidente tiene esta facultad. ¿Qué es lo que se está viendo a futuro? Y incluso acá podría ser aprovechado como una muy buena oportunidad para que todos los funcionarios públicos revelen o se haga un levantamiento de cuáles son todos los parientes de funcionarios públicos que están contratados también en otras funciones y podría aprovechar de prácticamente que se abra la caja de Pandora y que efectivamente se pueda limpiar. Yo me quiero tomar de lo que tú estás diciendo porque hay que hacer una distinción importante, sobre todo para quien nos ve, que no es lo mismo una designación de un cargo en el ámbito privado que público. O sea, evidentemente, si yo tengo una empresa y quiero contratar a mi hijo porque es mi plata y está todo bien, evidentemente. O sea, tiene que ver con el tema público y en ese sentido no es de los últimos 100 años, si no es que la historia haya avanzado tanto en el mundo. Hoy la hija de Putin es su asesora principal, el que fue desde el 92 al 2017 presidente de Angola tenía su superpoderosa hija. Trump tiene a su yerno y a su hija. Sí, el tema de las hijas. Mira, pero lo que quiero decir es que existe eso y déjame agregar la ironía que significa que esto esté ocurriendo con Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina, Macri hizo una ley, un decreto que lo promulgó en enero, que dijo que ningún pariente de autoridades públicas, explícitamente presidente, diputados, senadores, ministros, podían contratar a parientes en 2 grados de consanguinidad, verticalmente y horizontalmente. Eso significa, y así dice el decreto, que quienes son parientes de alguna de esas autoridades que están en ese momento en la administración pública debían renunciar en un mes. Y se tuvieron que ir. Era retroactivo. Y se tuvieron que ir y el ministro del Trabajo, que tenía a su señora y a sus 2 hijas contratadas, las tuvo que echar y así se limpió de una manera muy impresionante una administración pública que estaba llena de parientes. Es a ese país donde estamos nombrando al hermano de esa norma en Chile existe. Que es la ley a la que hace referencia seguramente la presentación que es la ley de bases de la Administración General del Estado. Y existe hasta el 3er grado de consanguinidad, incluso mejor que la ley que usted acaba de señalar de Argentina. Pero no aplica al presidente. Pero existe, claro. Si fuera la presidencia la que tiene el rol directivo respecto de un funcionario de la presidencia, también afecta al presidente. El punto acá, y por eso que creo que te lo van a rechazar, del punto de vista legal, porque el artículo 54 de esta ley señala expresamente que se trata de las autoridades y organismos de la Administración Civil del Estado, de la cual es directivo. Si Pablo Piñera fuera hermano del ministro de Relaciones Exteriores, allí se produce la ilegalidad. Entonces, por lo tanto, y por algo la ley... Pero Eduardo, esa es tu interpretación. Nosotros tenemos incluso lo que están hay un dictamen del año 2010 que estableció claramente que esa interpretación es extensiva. Por lo tanto, la interpretación en que nos avalamos está hecha por la propia Contraloría. Yo solo te quiero dar un antecedente. Hace referencia a una circunstancia de un organismo y de autoridades que están directamente, es tu jefe administrativo, es tu jefe directo. Y en este caso no es así. Pero ustedes no encuentran triste ahora luego, la letra chica que es importante porque existe una ley. Hoy día están todos planteando... Pero no encuentran triste hay algunos que están diciendo que van a presentar un proyecto de ley. Yo les diría primero lea la ley existente, estudiarla bien y luego planteémonos la posibilidad de mejorar esa ley. Pero no lo que ha ocurrido. Y por esa razón, te quiero decir, de verdad, creo que ¿qué les va a pasar a ustedes el día en que la Contraloría diga prontamente, yo creo que esto se va a resolver prontamente, eso esperamos. Cuando eso ocurra, yo lo que espero es que la oposición no siga con estas frivolidades. Pero Eduardo, llevamos discutiendo lo que nosotros vamos a hacer es lo que estimemos pertinente, así que en eso ten paciencia, pero mira, yo solo una frase. No, van a demandar a la Contraloría, pero tranquilo, estás preocupado, tranquilo. Yo lo único que te quiero decir es que el presidente fue prudente.
Pero tranquilo, yo te quiero recordar las palabras del Contralor pronunciadas en el Congreso de la República. El actual Contralor, Jorge Bermúdez, año 2017, Comisión Investigadora de Codelco. El Contralor dice, la corrupción no es solamente el soborno, la coima, la corrupción también se provoca por el nepotismo en la administración. Bueno, palabras del Contralor Jorge Bermúdez. Yo creo que esas palabras hablan por sí solas. El nepotismo, ese es otro tema en que además en Chile hablan por sí solas. De manera brutal a usar términos sin tener contexto respecto a los términos y sin conocerlos. Nepotismo es favorecer a un familiar o a un amigo, incluso, que no tiene mérito, a un hermano como embajador, donde hay interés, a un hermano como embajador. En ninguna pero mira, esa situación pero no es se evidente que aquí se favoreció con el nombramiento de un hermano. Y además es evidente que el clan Piñera hace negocios juntos. Es evidente, por lo tanto, que acá pueden haber un conflicto de intereses. Por favor, usted absolutamente objetivo. Cristóbal, hace mucho rato levanta la mano, creo que démosle la oportunidad también para que pueda dar su opinión como abogado. Claramente. Un poco de paño frío en el asunto. Primero, para sacar a Eduardo del error. No, yo no estoy criticando, así a mí me da, cuando leí en el diario que habían nombrado a Pablo Piñera, fue como, ya, ok. A mí no me llamó la atención. Quizá tampoco lo encontré irrisorio. Lo primero que me pasó fue, esto va a provocar ruido. Fundamentalmente, yo creo que aquí hubo una decisión política que pudo haber sido otra, a eso voy, ¿ya? Que quizás se pudo haber jugado mejor la carta, fundamentalmente después de toda una seguidilla de problemas que habían ocurrido antes de la administración. Ahora, yo sí considero, y aquí yo quizá discrepo con Susana, en que efectivamente este es un asunto legal y la interpretación que hace Eduardo a mí me parece relativamente redonda y yo estoy de acuerdo con eso en cuanto al tema del administrativo, etcétera. Susana dice que quizás es la letra chica. No es la letra chica. Pero sí yo creo que en estos momentos no deberíamos estar conversando este tipo de cosas porque, como Eduardo lo dijo en su momento, hay cosas más importantes y esto, y aquí yo sí estoy de acuerdo con el resto del panel, que quizás fue una decisión un tanto imprudente. Ya, pero Cristóbal, desde la perspectiva legal, desde la perspectiva legal, ¿tú consideras que es correcto lo que se hizo, de acuerdo a la normativa que Desde el punto estrictamente legal, sí. Desde el punto de vista político, no lo creo. Pero en lo legal, ¿por qué crees que sí? Sí, porque lo que pasa es que efectivamente al leer el artículo 54 uno puede hacer precisamente la interpretación y Daniel, esto puede ser sí o no, dependiendo de cuáles sean los argumentos que convenzan más y eso en todo juicio, digámoslo. Bueno, no un juicio. Pero por eso quiero conocer pero efectivamente yo creo que la interpretación que uno puede hacer efectivamente es que el artículo se refiere al superior jerárquico inmediato, no al presidente de la República en este caso. Y solamente con esto termino. En nuestro sistema defectuoso por lo demás, con un presidencialismo exacerbado, creo yo, el presidente de la República tiene una gran cantidad de poder que se presta precisamente para este tipo de problemas, ¿ya? El presidente de la República cuando asume el gobierno tiene 3.000 cargos a su disposición, ¿ya? Y eso no puede ser, ¿ya? Desde los jueces civiles, pasando por la administración, asesores, en fin, ministerio, etc. Y todo lo que implica en definitiva el poder del presidente de la República. Eso es otro tema, digámoslo. Pero mira, más allá de lo legal, déjame decir... Tiene que ver con el régimen presidencialista. Voy a decir un poco más allá. Yo creo que no tiene ninguna relevancia si es legal o ilegal, tampoco tiene ninguna relevancia si hay méritos o no méritos. Aquí hay un tema estético, por una parte, y hay un tema que afecta la evolución de la cultura política del país. O sea, el país ha estado remecido por la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, la clase política, por una serie de razones que todos sabemos. En ese marco, cuando la ciudadanía escudriña un poco más y exige más con razón, exige más de quienes nos gobiernan, en ese momento, aunque sea legal, y aunque Pablo Piñera sin duda tiene méritos para tener un alto cargo, no solo ese, otros... que los ha tenido, por lo demás también. Que los ha tenido, no es ni el momento, ni es correcto políticamente, estéticamente, hacer ese nombramiento. Y en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo con Viviana, y más allá de lo que tú decías, si es legal, me da pena que nos estemos centrando en si es legal o no es legal, en vez de compararnos con estándares más altos. O sea, hoy día salió en La Tercera una página entera donde decía cómo eran las normativas en los otros países, qué es lo que se estilaba, hacia dónde están yendo, hacia dónde están avanzando. ¿Por qué nos quedamos pegados en hoy día una pelea entre ustedes dos de ver si es que se puede o no se puede, porque la ley dice que se puede, siendo que podríamos ser mucho más alturas de miras? O sea, siendo que podríamos ser, esto efectivamente fue un error político, tal vez no lo pensamos bien, no previmos que esto podía pasar.
así se hacían las cosas antes, pero ahora ya no queremos ser el país que hace las cosas así. Es lo mismo que pasó con las boletas, lo mismo que pasó con todo, con las mismas asesorías de los parlamentarios a las empresas cuando salían defendiéndose diciendo, pero si yo puedo hacer asesorías, no hay ninguna ley que me diga que no. Bueno, pero ¿cómo se ve esto afuera? Obviamente que hay un conflicto. Entonces, en vez de estarnos mirando con los mismos ojos del futuro, de ver cómo nos van a ver nuestros hijos el día de mañana, así como seguramente todos nosotros cuando éramos chicos no usábamos cinturón de seguridad y hoy día es impensable porque los mismos hijos son los que te dicen ponte el cinturón de seguridad. En vez de estar pensando en eso, nos mantenemos pensando en bueno, ¿qué es lo que pasa con la ley? O sea, hoy día estamos teniendo una pelea que podría haber sido perfectamente evitable y que ojalá que los estándares de lo que viene aquí en adelante se rigen por eso, no se rijan solamente porque hay una ley que me lo dice o no me lo dice. Y nos estamos acostumbrando a esto de los conceptos teóricos. Es que no son teóricos, Eduardo, ahí discrepo contigo. Son bastante vacíos, ¿ah? Otros estándares, la estética. La estética es me gusta. Esto no es teoría. La estética es me gusta o no me gusta. ¿Ah? Eso es la estética, me gusta algo, no me gusta algo, para poder tomar definiciones. Cuando nos acostumbramos a usar ejemplos cualquiera, hablemos del tema en específico. Hablemos del tema en específico. Tenemos que decir, estamos tratando el país como una empresa familiar. ¿Hay nepotismo o no hay nepotismo? Primera pregunta, no hay nepotismo. Y los argumentos están dados, se han entregado. Segunda pregunta, ¿es legal o no es legal? Es legal. Dos preguntas claves. Pero Eduardo, para tratar el tema en concreto. Eduardo, lo que pasa es que esto es un monólogo. De Pablo Piñera, es que esto es un monólogo, y su rol, porque mira, eso es otra cosa distinta. El único que piensa eso... Eduardo, por favor, escucha. El único que piensa eso eres tú, entonces esto es un monólogo. Es un monólogo en que tú te hablas a ti mismo y te convences de tu... Ni siquiera nos escuchas a nosotros. Terminemos de escuchar a Eduardo. Es imposible discutir. Para terminar, tú hablaste del régimen presidencialista chileno. Nosotros en el PRI hemos venido planteando hace mucho tiempo atrás que efectivamente el país puede avanzar hacia un régimen distinto, semipresidencial, regionalizado. Los secretarios regionales ministeriales, que los nombra el presidente de la República, deberían ser nombrados por los gobernadores regionales, probablemente cuando estos sean electos. Y esto puede cambiar, el país puede cambiar en una variedad de cosas. Pero en estos temas tenemos que ser rigurosos y tenemos que ser precisos, porque si no, entonces empezamos... Pero por eso estamos haciendo justamente, diputado que hace rato. Pero escucha ahora, como nosotros queremos... Pero escucha, hombre, mira, te hemos escuchado a ti más de 10 minutos, deja hablar al resto, si no, no hay diálogo. Y nos vamos y te quedas todo contento hablando contigo mismo. Mira, acá hay una situación objetiva, tú pides rigor. ¿Qué más rigor que acudir nosotros a la Contraloría con nuestros argumentos jurídicos, que por supuesto que son discutibles, si sobre esto hay muchas opiniones? Y yo vi el debate en la prensa y te quiero decir que muchos abogados destacados hicieron la misma interpretación que nosotros. Ahora, ¿puede ser que el Contralor no nos encuentre la razón? Por supuesto que puede ser, si en esto yo no tengo una bola de cristal para decírtelo, pero creo que los fundamentos legales están claramente de nuestro lado. Y es más, yo te quiero decir que lo que acá ocurre es que hay un problema también, no solo en lo que dice esta famosa ley general de base de la Administración del Estado, sino que también en relación al principio de probidad. El principio de probidad es un principio que rige toda la administración pública y que establece que yo debo evitar situaciones que son como, por ejemplo, el conflicto de intereses. ¿De dónde nace esta normativa que prohíbe que un director de un servicio, que una autoridad gubernamental contrate a sus hijos, a sus hermanos o a su cónyuge directamente bajo su tutela? Nace para evitar el conflicto de intereses. Bueno, mire, escúchame, esto no lo dije yo. Esto está en la historia de la ley, lo dijo Genaro Arriagada cuando era, en este caso, ministro y secretario general de la Presidencia en el gobierno anterior de Bachelet y explicitó esta situación, o de Frey. Entonces, ¿qué le ocurre acá? Que acá evidentemente se ha incumplido ese principio. Y cuando yo te pongo un ejemplo, lo grave de esto, Eduardo, es que no es solamente en este caso, que a mí me parece que es preocupante, pero encuentro que es gravísimo, y no te escucho todavía decir ni una palabra, lo que ha ocurrido con este caballero, que yo no lo conozco, no sé sus méritos, solamente sé el dato que aparece en la prensa, Sebastián Sichel, nombrado vicepresidente ejecutivo de Corfo. Hermano, ¿de quién, primo de quién es? Perdón, porque no entiendo Sebastián Sichel, la comparación, digamos. Porque bueno, pero déjame hablar. Él tiene que velar porque el contrato que suscribió la Corfo con Sokimich, él debe exigirle a Sokimich que cumpla todos los acápites de ese contrato. Y resulta que este caballero recibió 18 millones de financiamiento ilegal por parte de Sokimich. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar que una persona que recibió financiamiento ilegal de Sokimich, demostrado en la justicia, con boletas falsas, con estas famosas boletas falsas, va a velar porque esta empresa cumpla la normativa vigente? Y resulta que sobre esa base entonces a mí me dicen, no, estos problemas no le importan a la gente, acá no está el principio de probidad, acá actuamos con transparencia.
¿Cómo una autoridad no se va a preocupar de estos temas? ¿Cómo un diputado no va a ejercer su rol fiscalizador? Por supuesto que lo vamos a hacer. ¿Diputado? Y lo vamos a hacer cada vez que hay un nombramiento de este tipo, porque eso es un nombramiento que es una base. Es que el engendra planteamiento, corrupción. diputado, que usted hace sobre el tema de Sebastián Sichel. No, yo no me voy a referir a ese que tema pueda porque... responder. Pero es una Hemos sido situación invitados pública, para si yo no la hablar inventé, yo no lo nombré, lo nombró su del tu nombramiento de Pablo hombre. Piñera, pero además decirte que esa misma ley a la que tú haces referencia, el título de la ley, para La que Ley tú General de sepas, Bases porque de no sé si la Administración del conoces Estado. bien, pero el título de la Es ley, a esa y en ley. el párrafo segundo, La Ley Orgánica 54, Constitucional de las Bases señala Generales de la Administración del Estado. ¿Te efectivamente refieres a esa ley? El título que tiene, sí. Muy bien. El título que tiene dice probidad. Por lo tanto, sí, efectivamente. Hubo una reforma a esa ley que incorporó criterios de La bajada de la probidad. ley es para justamente referirse a la probidad. Y efectivamente, lo que señala ese artículo dice relación con que no hay probidad cuando se ingresa a la Administración del Estado, a la Administración Civil del Estado, una persona que es pariente hasta el 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Eso Bueno, dice la eso ley. es nuestro Y eso argumento es para probidad. recurrir a la Contraloría y por eso creemos que en ese caso no se nombramiento cumple, es ilegal. En este caso, pero no se además cumple, eso es reafirmado no se por el cumple artículo ese 8º de la predicamento. Constitución, Y que ya expliqué establece por el qué, principio de probidad. porque la autoridad, el organismo... Te estás contradiciendo ¿Y con cuál tus es el palabras. ejemplo que Pablo. se da para abajo? Te voy a poner un ejemplo más todavía. Y a lo mejor todo esto es discutible. Y siempre va a ser discutible, ¿no? Tú puedes nombrar, por ejemplo, a un primo hermano. Eso no está... porque está, ¿sabes por qué? Porque Eso está no en está el 4º castigado en grado la de ley. consanguinidad. Porque los chilenos somos salvo que perfectos se para saltarnos la legislara que también se incluye el 4º grado de consanguinidad. Pero eso no Porque está en la primo- ley, Eduardo. Mira, estás No, poniendo lo una que te situación quiero que no es el decir- caso. O sea, acá la situación es muy evidente. Lo que te quiero decir- es legal el nombramiento que hizo el presidente de la República, Sebastián Piñera, al poner a su hermano un cargo exclusivo de legal. confianza, embajador, Es legal. a juicio nuestro no es legal. Incluso, no es solo no es legal, además es inconstitucional porque la propia Constitución también establece criterios y normativas del principio de probidad. Eso para nosotros es algo evidente y es tanto la preocupación que el Nos propio quedan Contralor en el algunos Congreso minutos mandó y el nepotismo Cristóbal, y su daño el abogado, como fenómeno también de- quiere intervenir en esta parte en que estamos hablando de lo legal. Una pregunta nomás. Lo que tú estabas mencionando de Sichel está formalizado, pero no está sentenciado. O sea, lo de Sichel es la información de No, prensa. pero lo que tú estabas proceso- diciendo... está en investigación. Lo de las boletas y todo lo demás. Oye, no está ni siquiera formalizado o formalizado. no? No, nada. En No, investigación. está en proceso de investigación, está en el Ya, pero es expediente, pero, que- disculpa, para terminar. No, es que lo que está pasa la es que presunción de es inocencia. importante, es que está la presunción de inocencia. Entonces, a ver, nuevamente pero esto espera, tiene que ver... Pero no escuchemos a Daniel, Cristóbal tranquilo, para es que- tú Muy hablaste, importante déjame decirlo, bueno. son las boletas que la propia Soquimich señaló en un oficio que no habían trabajo realizado. Entonces, cuando una empresa dice, a mí me entregaron boletas, esas boletas no corresponden al trabajo realizado, bueno, es evidente. Escuchemos Ahora, que la- haya delito o no, bueno, El la tema- justicia es la que tendrá No, que pero determinarlo, pero me parece un cuidado tema con caer en la extremadamente posverdad ahí, y que Daniel. la porque posrealidad. La posrealidad, no sé, qué sé yo, estas La- cosas que ya nos inundan. Pero, a ver, el tema es el siguiente. A ver, yo creo que la presunción de inocencia tiene que ser fundamental en este sentido. Y no te digo a ti eso, por si acaso, pero sí a la prensa, en definitiva, que hay que ser responsable antes de apuntar con el dedo. Puede ser que lo que tú dices sea cierto de parte de Pero eso es un Soquimich, hecho objetivo. pero cuidado, un hecho objetivo No es una también presunción, disculpa. Disculpa, Cristóbal, es que no es una... Es que No, yo creo que tú la no presunción de comprendes... inocencia. No, es que tú no... Si yo sí comprendo lo que es la es que- presunción de inocencia. Sí, yo creo que tú no comprendes la información de prensa que yo estoy señalando. Mira, por eso yo- te lo estoy preguntando. Pero ¿Está nos estamos formalizado? desviando del tema. Vinimos Es que acá a hablar nos sobre vamos a desviar un poco del tema, nos vamos a desviar del tema de pero por favor, por eso me gustaría conocer lo que tú decías sobre la recomiendo prudencia en Sí, ese sentido. Sí, está en Ahora, proceso de eso es un investigación. tema Pero yo, y le él también ha hecho a Eduardo respecto a lo que me dijo que yo estaba hablando puras cosas en las nubes. O sea, Por eso. realmente no puedo creer, Eduardo, que tú estés diciendo que los temas de mejores estándares, de mejores prácticas de transparencia y de probidad sean temas ahí en las nubes, palabras bonitas vacías. O sea, estamos en la época donde descubrimos que en Chile pasaban estas cosas, donde tenemos caso Carabineros, donde tenemos caso Cabal, donde tenemos todos los casos de financiamiento irregular de la política, donde sabemos que ahora pasa. Les recomiendo a todos que vean la serie El Mecanismo de Netflix. Tal vez no somos el equivalente de Brasil, pero sabemos que a todo nivel la corrupción es algo que efectivamente sí pasa en Chile. Donde estamos haciendo, y al menos desde Chile Transparente, estamos luchando firmemente por prevenir la corrupción. Acabamos de lanzar un sistema de denuncia ciudadana que se llama ALAC, que también los invito a todos a denunciar. Estamos monitoreando todo el tema de la ley del lobby. O sea, estamos realmente trabajando por estas cosas. Y tú dices, son todas palabras bonitas. Eso es lo que pasa. Y por eso es que llegamos a estos temas. Porque todos dicen, no, son palabras bonitas, pero así se hacen las cosas en Lo este que yo país, estoy las vamos a seguir diciendo, haciendo así. estimada, es que esos predicamentos que tú señalas no se aplican en este caso.
acá no se aplica ningún principio de transparencia. Porque el presidente de la República puede hacer lo que quiera. El conflicto de interés es la base de la corrupción. El presidente de la República es quien más debería preocuparse. Disculpe. Es quien más debería preocuparse de... Cristóbal, por favor, que hace rato que voy a complementar. Por supuesto que nos preocupa lo que pasa en Dibleca, en Carabineros y la Yo Fuerza comparto el criterio Armada. legal contigo, son mutuamente pero excluyentes, en este caso digamos. yo le tengo que dar un poco de razón a la Susana porque ella tiene razón. Bien, ella tiene razón en algo. La mujer. El problema No, antes no vayas a encontrar la razón. Como políticamente. O es machista eso el que problema yo dije, tiene ¿por qué que no? ver fundamentalmente con la prudencia y la oportunidad. ¿Ya? Efectivamente, nosotros hemos, durante nuestra historia, y nuevamente me pongo el traje historiador, siempre hemos tenido una suficiencia para decir que el resto está mal y nosotros estamos bien. Yo no digo, y por eso no pongo en tela de juicio, el caso particular que estamos viendo. Y más allá si se ve mal o no, el problema es que, como señalaba Viviana, efectivamente, más allá de si se ve mal o no, ¿ya? Hay que tener cierto grado de decoro también en este tipo de cosas. Nuevamente, efectivamente, el presidente puede hacerlo, yo comparto el criterio legal, pero el poder hacer algo no significa que deba hacer algo. Entonces, en este sentido, nuevamente, si estamos tratando de evitar caer en lo que otros países han caído, y donde se ha hecho estructural la corrupción, no dar pábulo tampoco para que haya ni una sola duda, más allá todavía, cuando tenemos deprimida la vida política en Chile, más allá de motivos específicos, el tema es que en general está deprimida la vida política, la participación. Cuando empezó este gobierno, desde la coalición Felipe Kast, dice, este es un gobierno sin nepotismo. O sea, además de todo lo que tú dices, hay un contexto político donde, y eso me gustaría decir, porque en Chile Vamos se sabe, se ha escuchado de diferentes, no hay consenso, cuando esto ocurrió hubo críticas dentro de la coalición, no es que, digamos, la opinión que tú estás dando, que aparece muy monolítica y muy sólida, es la opinión de ustedes quizás o tuya, pero no es efectivamente la opinión de Chile Vamos. Entonces también sacamos un poco de los cuatro partidos. La verdad es que no es la opinión institucional. Entonces yo creo que el problema político, para terminar lo digo por el presidente de Bópoli, el presidente del PRI, el presidente deja que Viviana pueda terminar de exponer su institucional. Claro, el tema es ese es justo el tema. El tema es que en privado sabemos, porque todos tenemos fuentes y conversamos con gente, esto ha sido un tema muy complejo. Siempre es bueno haber opiniones, sí. Eso es. Quiero decir que políticamente, quiero volver al tema político porque, insisto, creo que el tema legal, sí, ok, las leyes nos rigen, pero este no es un tema legal, o sea, no tiene relevancia. Es un tema político legal. Sí es, no solo político. Se perdió una oportunidad. ¿Qué se está enseñando hacia es el tema, se perdió una oportunidad. Que sea legal no quiere decir que no sea político. ¿Les puedo dar un ejemplo que nos atañe a todos? Cuando dejaron que Vidal jugara después de tocar con alcohol, independiente que la NFP tenía todas sus reglas, ¿qué ejemplo les dimos a nuestros niños? Les dijimos, si tú eres bueno para algo, da lo mismo lo que hagas. O sea, acá lo que estamos diciendo es, si tú eres el presidente, pon a tu hermano, da lo mismo, y abajo puedes poner todas las reglas de que no pongas a tu hermano. O sea, malo el ejemplo, otro ejemplo malo, independiente de que sea. Yo te pongo un ejemplo, Eduardo, mira, yo te pongo un ejemplo mejor. Si el Contralor autoriza y te da la razón a ti en tu tesis jurídica, que yo creo que es incorrecta, lo que va a ocurrir es que el presidente de la República va a quedar facultado para nombrar el día de mañana a un ministro, a su hermano como ministro, a su hijo como ministro. O sea, esto es un precedente como gobernador. Es un precedente que va a tener consecuencias. Escúchame, es un precedente que va a tener consecuencias absolutamente terribles desde el punto de vista de la probidad, Eduardo. Por eso se equivocaron. No, si no nos equivocamos. Esto va a tener consecuencias mayúsculas y por eso que nosotros tenemos la convicción que el Contralor nos va a dar la razón. El debate es muy bueno y el que lo va a resolver, Eduardo, va a ser el Contralor. Sí. Así es que lamentablemente se nos fue el tiempo. Se contralorizó. Y podemos seguir con después una segunda parte del debate, ya que ha sido bien intenso. Les quiero agradecer. Gracias. La pasión que han puesto en cada uno de los argumentos. Muchas gracias por acompañarnos acá esta noche en el debate de Vía Pública. Nos vamos a la pausa. Todavía queda algo de Vía Pública. Y en la comuna de La Florida se lanzó el sistema táctico de operación policial STOP.
El presidente Piñera, junto a diversas autoridades y al alto mando policial, dieron el vamos a esta nueva herramienta para el combate de los delitos. Este programa también se presentó en forma simultánea en todas las intendencias del país. Esta herramienta permite, entre otras cosas, conocer los lugares, las horas donde están ocurriendo los delitos, para así poder focalizar los recursos con más y mejor información. Las acciones se irán evaluando mes a mes para poder evidenciar cómo ha sido la coordinación entre las instituciones relacionadas en esta materia. En su lanzamiento, el presidente sostuvo que con esto se está dando respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que STOP es un elemento más para cambiar el curso de la historia. Voy a hablar muy claro. La delincuencia es la primera prioridad de los chilenos, es la primera necesidad de los chilenos. Los chilenos nos están pidiendo a gritos que hagamos las cosas mejor para que ellos puedan tener más tranquilidad, más seguridad, más paz en sus hogares. Nuestra meta es reducir en un 20% la tasa de victimización que hoy día afecta al 27% de las familias chilenas. Eso significa bajarlo en más de 5 puntos y recuperar los niveles que alcanzamos el año 2014. Con el respaldo ciudadano le pondremos el cascabel al gato. Esa fue la respuesta del ministro de Salud, Emilio Santelices, luego que se informara que las ganancias de las ISAPRES subieron un 40,6%. Según publicó La Tercera, durante el año pasado las utilidades de las ISAPRES llegaron a los 70.577 millones de pesos, la mejor cifra desde el año 2012. Cruz Blanca, por ejemplo, obtuvo ganancias que fluctúan entre los 3.269 millones, mientras que Banmédica lo hizo en un monto superior a los 21.000 millones, registrando la mayor utilidad. Ante este incremento, el ministro Santelices utilizó su cuenta de Twitter para enfatizar que la nueva ley de ISAPRES que busca impulsar el gobierno pondría fin a las discriminaciones por sexo, edad y preexistencia. Diremos basta con firmeza a las discriminaciones arbitrarias, aseguró el secretario de Estado en su mensaje en la red social. Y a 4 días del encuentro del Papa con las víctimas de Caradima, hoy el Vaticano confirmó el lugar de la reunión en que Francisco les va a pedir perdón. Hay expectación mundial por la cita en Roma. El vocero del Vaticano, Greg Burke, a través de un comunicado confirmó que el lugar del encuentro con las víctimas será el Domus Santa Marta, el hotel de los obispos en tránsito por Roma, el mismo donde decidió vivir el Papa Francisco en vez de los palacios apostólicos. Conversará individualmente con cada uno de ellos, dejándoles hablar todo el tiempo que sea necesario en un clima de serena confianza, para al final del proceso doloroso tener un encuentro con los tres. Yo creo que la carta del Papa fue muy clara. Va a tomar acciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. El Papa también tiene que, creo, a mi modo de ver, tiene que mandar un signo desde Chile para el mundo que esto ya no se acepta más. Y también tiene que liberarse de esta gente tóxica a la que tiene alrededor y le informa mal. En poco más de 3 meses, la actitud del Papa a las víctimas y también de las víctimas de Caradima hacia el Papa ha cambiado diametralmente. Estas fueron las reacciones en enero, cuando el Papa equivocado defendía al obispo de Osorno, Juan Barros Madrid. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. Claro. Hoy el Papa llama calumnias a nuestras afirmaciones de encubrimiento del obispo Barros. Una calumnia, como lo confirmamos con nuestro abogado, es la imputación de un hecho falso. Esto cambia el foco de lo que ocurrirá dentro de un par de semanas, cuando sea el turno de la totalidad de los obispos y arzobispos de Chile llegando a Roma. Primero escuchó a las víctimas, luego a sus pastores. Es un gesto profundo, dicen los vaticanistas, revelador de que el poder religioso está al servicio de la comunidad y no al revés, y reconocer que han fallado, que se han equivocado, que incluso han pecado y no se han arrepentido, como reclamaba en enero de este año el Dr. Hamilton, que se encontrará con el jefe de la Iglesia Universal a 36 años de haber sido abusado por Caradima. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso. Y no solo con nosotros, sino contra todos quienes luchan por crear contextos menos abusivos y más éticos.
La cita de los denunciantes coincide este domingo después del Ángelus, con la fecha en que estalló el escándalo hace 8 años, remeciendo como nunca en su historia los cimientos de la Iglesia Católica chilena y por añadidura la universal, al punto de tener en la cuerda floja la permanencia de varios obispos en sus diócesis. En sus puntos de vista, el cambio de muchos protocolos para enfrentar el tema en el mundo. Simplemente la historia de cómo un médico, un filósofo y un periodista llegaron hasta las puertas del Vaticano para que el vicario de Cristo les pida perdón y junto a ellos selle un compromiso de no permitir ni tolerar nunca más estos crímenes. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes les recordamos la pregunta que les estamos haciendo en la página de Facebook de 24horas.cl. Tiene que ver con el tema del debate que teníamos esta noche. ¿De qué modo calificas la designación de Pablo Piñera como embajador de Argentina? ¿Crees que es una facultad exclusiva del presidente? ¿Primó el mérito? ¿Un error político o un acto ilegal? Están ahí las alternativas, todavía se puede votar. Vamos a estar unos minutos revisando los resultados. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Vía Pública. Regresamos a Vía Pública, vamos a revisar de inmediato el resultado de la encuesta que estábamos planteándole esta noche. La pregunta totalmente ligada al debate en 24horas.cl, en la página de Facebook. ¿De qué modo calificas la designación de Pablo Piñera como embajador de Argentina? Un 24% cree que es una facultad exclusiva del presidente, un 22% primó el mérito, un error político, la mayoría, un 29%, un acto ilegal, un 25%. Vamos a revisar información de nuestro portal de noticias 24horas.cl. Una colisión entre embarcaciones provocó en esta jornada un derrame de petróleo en la isla de Pascua. Hay más información sobre esta emergencia que se vivió en horas de esta tarde. En todo caso ya fue controlada, pero de todas maneras se están haciendo todas las investigaciones para determinar los efectos que podría haber provocado este derrame. Vamos con las temperaturas. A esta hora, 16,3 grados, el cielo nublado. ¿Qué es lo que se espera para los próximos días? Siguen las temperaturas sobre los 20 grados, el cielo despejado este jueves y el día viernes disminuye a 22 grados la máxima. Y escuchamos de fondo a los Auténticos Decadentes que hacen noticia luego de anunciar la grabación de un concierto de MTV Unplugged el próximo 24 de mayo en Buenos Aires. Es una edición que va a ser transmitida en septiembre por MTV para toda América Latina. Así es que cerramos con esta buena noticia para los fanáticos de esta banda con más de 30 años de trayectoria. Con corazón terminamos este Vía Pública. Que estén muy bien, buenas noches. Puede ser por tu carácter o mi voluntad, me hipnotizas.